día quiero hablar bajo el tema Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. ¿Qué es ser un testigo de Cristo? Vivir de manera que tus acciones, palabras y estilo de vida reflejen sus enseñanzas y amor. Es compartir las buenas nuevas con el prójimo, siendo una influencia positiva en tu entorno o comunidad. Fuimos llamados y escogidos para dar testimonio de la verdad, mostrando así nuestra nueva manera de vivir por medio de nuestra conducta, hechos, buenas obras y frutos dignos de arrepentimiento. Asimismo, dando a conocer el evangelio transformador, restaurador y radical que Dios ha hecho en nosotros. La pregunta es, ¿estás tú siendo testigo de Cristo? Testigo de Cristo es más allá de solamente venir a la iglesia y sentarte y oír la palabra y salir y volver igual. Ser testigo de Cristo es vivir de manera que a Dios le agrade. Vivir de una manera que Dios vea en ti que tus obras, que tus acciones, que tu estilo de vida es conforme a su voluntad. Eso es ser un testigo de Cristo. Es compartir la palabra de Dios a aquel que lo necesita. Tú eres testigo de Cristo porque Dios cambió tu vida. Porque tú, antes de venir a Cristo, tu manera de vivir era diferente. Tu estilo de vida era diferente. ¿Sí o no? Antes tú pensabas conforme a tu carne. Antes tu estilo de vida no era como Dios quería. Pero cuando tú llegaste al conocimiento de la palabra, Dios cambió tu vida y por eso tú eres hoy un testigo de Cristo. Ahora tu vida es diferente. Tus pensamientos cambiaron. Tu forma de hablar cambió. Tu forma de vestir cambió. Tu forma de vivir cambió. Por eso somos testigos de Cristo. Testigos de Él. Aquí en Juan, capítulo 5, versículo 35, habla acerca de Juan el Bautista. Conocemos a Juan el Bautista. De hecho, si ustedes ven, ahí en el capítulo 5, dice testigos de Cristo. Testigos de Cristo, como su tema dice testigos de Cristo. Jesús está diciendo, hablando de que Juan el Bautista fue testigo de Cristo. Y mire lo poderoso que es. Si en el versículo 33, ahí mismo, en versículo 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. ¿De cuál verdad? De Cristo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, hablando a Jesús. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Jesús está diciendo, Juan el Bautista dio testimonio de la verdad y él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista vino a preparar y abrir el camino del Señor. Fue voz que clamó en el desierto, predicando el evangelio con fervor, pasión, convicción y poder de Dios, persuadiendo así al pueblo a enderezar el camino y volver al arrepentimiento. ¿Cuántos conocemos a Juan el Bautista? Conocemos su historia de Juan el Bautista, profeta de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre. ¿Sí se acuerdan? Que Dios lo bautizó en el Espíritu en el vientre de Elizabeth. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Ya Isaías venía hablando de este hombre que iba a preparar el camino a Jesucristo. Porque Juan el Bautista fue un hombre que se destacó. Fue un hombre importante en la palabra. Porque él abrió brecha para el Mesías, para Cristo. Él abrió la brecha. Él abrió brecha porque el pueblo de Israel, acordémonos, estaba perdido. El pueblo de Israel estaba viviendo como quería. Vivía bajo la ley y no quería obedecer a los mandamientos de Dios. Tenían enseñanza de hombre, pero no tenían una vida, una relación con Dios.
los saduceos, los fariseos, todos los escribas. Era un pueblo perdido. Pero dice la Biblia que este hombre, Juan el Bautista, iba a venir a abrir camino al Mesías. Venía a abrir camino a Jesucristo, para que la gente pudiera escuchar que venía alguien poderoso a perdonar pecados y a salvar al mundo entero, que era Jesucristo. Dice que Juan el Bautista también proclamaba la palabra con pasión. Juan el Bautista dice que él decía, porque dice la Biblia en Juan capítulo 1, que le preguntaban a los saduceos, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque veían a Juan el Bautista haciendo muchas obras. Y la gente se preguntaba, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué camina de esa manera? Y dice la Biblia que le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta que ha de venir? ¿Quién eres? Y dice la Biblia que él decía, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y predicaba y decía, enderezad vuestros caminos y volved a Cristo otra vez, enderezate. Mire, Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto. Era una voz que se escuchaba. No era eco, era voz. No era eco, era voz. Él hablaba lo que Dios le decía. Él hablaba conforme a lo que el Padre le decía. Él hablaba al pueblo de una manera fuerte. Juan el Bautista habló de manera fuerte al pueblo. Le decía generación de víboras. ¿A poco no es fuerte eso? Generación de víboras. ¿Por qué están en esa forma? ¿Por qué no cambian? El mensaje de Juan el Bautista fue contundente. Quiero hablar, para que me vayan entendiendo, de Juan el Bautista. Voy a hablar de Juan el Bautista como testigo de Cristo. Porque Juan el Bautista fue testigo de Cristo. Y Juan el Bautista, su mensaje fue contundente, fue radical. Su mensaje fue a la conciencia, al arrepentimiento. Eso fue el mensaje de Juan, de hablar al pueblo a volver a Cristo. Y mire, hoy en día, así como decía, yo soy una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en este mundo. Porque para mí desierto es algo árido, algo seco, algo que no tiene vida. Y él decía, yo soy esa voz que proclama, que habla, que amonesta en este desierto. Dios está buscando voces. Dios está buscando una voz que pueda clamar en este mundo. Dios también hoy está buscando testigos que clamen a una voz en este desierto. El mundo es un desierto. Hay una canción que dice, el mundo es un desierto del agua cristalina, algo así, ¿verdad? Pero el mundo es un desierto. Y hoy Dios está buscando a alguien como Juan el Bautista que diga, yo soy una voz que clama en el desierto. Algo que me impacta, el versículo 35, donde empezamos mi texto base, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Cómo fue descrito Juan el Bautista? Miren cómo lo describió Jesús. ¿Cómo describió Jesús a Juan el Bautista? Como antorcha que ardía y alumbraba. Antorcha que arde. Mire, yo investigando, ¿qué es una antorcha? Para entender mejor lo que Jesús decía de Juan el Bautista, que era una antorcha que ardía y alumbraba. Antorcha es un utensilio portátil diseñado para producir luz y fuego. Su función principal, históricamente, ha sido para iluminar caminos o espacios. Esa es una antorcha. Una antorcha es un objeto portátil que es de la mano. Se usa en la mano. Esa antorcha es diseñada para producir la luz y para producir fuego. ¿Qué era Juan el Bautista? Antorcha que ardía, fuego. Y antorcha que alumbraba, luz. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Era una antorcha que ardía, que producía, que tenía el fuego
Pero también Juan el Bautista era una antorcha que daba luz, que alumbraba. Y es ahí donde yo quiero especificarme. Porque ser testigos de Cristo es ser una antorcha que da fuego y que produce luz. Nosotros somos antorchas de Cristo. Somos la antorcha que tenemos que producir fuego y tienes también que alumbrar, iglesia, para que me entiendan. Nuestro deber, fuimos diseñados por Dios para alumbrar y para encendernos en el Espíritu. Ahora, ¿por qué Juan era considerado como antorcha que ardía? Porque describe su fervor, su pasión, su entusiasmo intenso por Dios y la fe. Por eso se le consideraba como una antorcha que ardía por su fervor, por su fuego, por su pasión que él sentía por Dios. El amor que él sentía, el celo que él sentía por Dios. Eso era lo que lo hacía ser una antorcha que producía fuego. El fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu que ardía en el corazón de Juan el Bautista. Una de las características de una persona que arde en el Espíritu es que tiene pasión y celo por Dios. Una de las características, iglesia, que se le puede ver a un cristiano que está encendido, a un cristiano que está en fuego, es que tiene pasión y tiene celo por Dios. Pasión que tiene amor por servir en la obra de Dios, que tiene amor por estar siempre en la presencia de Dios, que arde, que está apasionado por el Espíritu Santo, que ha pasado años y su amor no se ha menguado, que su fuego no se ha menguado, que su fuego no se ha extinguido, que su fuego permanece y sigue dando fuego. Sigue dando fuego. Hoy en día muchos cristianos han perdido el fuego del Espíritu Santo. ¿Lo sabía? Hoy en día muchos miles de cristianos han perdido el fuego por Dios. La pasión por Dios, el entusiasmo con el que empezaron a servir a Dios ya no es el mismo. Pero yo creo en esta tarde que usted vino al mejor lugar, porque si alguien se estaba ya apagando, el día de hoy es para que tú te vuelvas a encender. El día de hoy es para que tú te vuelvas a encender en el Espíritu. Dios quiere que tú te enciendas en el Espíritu otra vez. Eso es una antorcha que arde. Juan el Bautista era una antorcha que ardía, que tenía pasión por Dios, por la manera de cómo hablaba por Dios, la manera de cómo se expresaba una pasión intensa que sentía. Y tenía celo por Dios, tenía celo de ver lo inmundo mezclado dentro del pueblo de Dios. Eso es tener celo de Dios. Tener celo de Dios es ver la irreverencia y tú sientas en tu ser que no te está gustando aquello. Es tener celo por Dios. Aún el celo se ha perdido, iglesia. El celo. Como decía la pastora, antes este lugar, el púlpito era tan sagrado. Y ay de aquel que se subía en pecado. Ay de aquel que se subía en pecado. Era celo de Dios. Era un celo reverente. Antes, porque yo me acuerdo, cuando éramos niños, cuidadito con que mascar un chicle dentro de una iglesia, porque así nos iba, un chicle. ¿Qué es un chicle, hermano? Era el celo de Dios. Antes no podías ver niños corriendo en la iglesia, no los podías ver corriendo ni gritando. A mí me tocó ese tiempo. Y ahora en día se pasan esas cosas y no debería de pasarse en la iglesia. Porque por eso es una casa reverente, no irreverente. Eso es tener celo por Dios. El celo se ha ido perdiendo cada día más y más. Ahora el tener celo es decir, exagerado, exagerada. Qué exagerada la hermana, qué exagerado es el hermano. Qué exagerado son, no es exageramiento, es celo por Dios. Porque si no has aprendido a tener celo, quiere decir que te falta todavía tener amor por Dios. Porque el celo de Dios te hace que no hagas lo que a Dios no le gusta que hagas dentro de su casa.
Aún Jesucristo mismo dijo, el celo me consume. Cuando vio que se metió al templo y halló a los mercaderes vendiendo palomas, ovejas, los mercaderes intercambiando monedas, y llegó Jesucristo y dice que se encendió en ira, se encendió y volcó las mesas del templo de Dios. Y dice que hicieron los discípulos, el celo de Dios lo consume. El celo de Dios lo tiene Él. Porque Dios era celoso, Jesús era celoso. Por eso hoy en día se ha perdido la pasión, el celo por Dios, el celo. Y esto es algo que tenemos que volver, iglesia, otra vez. A que vuelvas a arder en el Espíritu, a que ardas por Él. Somos antorchas. La antorcha fue diseñada para producir fuego. Miles de cristianos han dejado de tener el fuego del Espíritu. Su fuego se ha extendido al paso de los años o se ha apagado. ¿Se ha ido extinguiendo o ya se apagó? Una de dos. O te estás extinguiendo o ya estás apagado. O te estás extinguiendo o ya estás apagado. Hoy en día, muchos cristianos, miles me atrevo a decir, pocos son los que sienten el fuego del Espíritu. Tú no ocupas decir yo tengo el fuego del Espíritu, no, porque tu mismo ser se ve el fuego que traes dentro. Tu mismo ser se nota. Tu espíritu se nota. Iglesia, tu espíritu se nota. Cuando tú estás ardiendo en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque quieres hablar de Cristo siempre. No te pierdes ningún servicio. Tú siempre quieres estar en la presencia de Dios. Tu vida, tu semblante cambia. Tu ser. Hay una transformación completa en Cristo. Y miles de cristianos han perdido el fuego, la pasión por Cristo. Ya no aman a Dios como lo amaban antes. Ya no le sirven como lo servían antes. Ya no. Por eso Levítico capítulo 6, versículo 12 dice, el fuego el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar. Fíjese, el fuego tiene que arder continuamente. Continuamente. El fuego del Espíritu tiene que arder continuamente. Todos los días. El deber del sacerdote era echarle leña al fuego. El deber del sacerdote era cuidar que el fuego no se apagara. En aquellos tiempos fue una orden de Dios que no tenían que apagar el fuego. No tenían que apagar el fuego tenía que arder de noche y de día. De noche y de día. No tenían que apagarse ese fuego. Tenía que arder constantemente en el altar. Y hoy en día hemos permitido que el fuego se vaya extinguiendo poco a poco. El fuego no se extingue de la noche a la mañana. El fuego se extingue poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo se extingue, Carla? Dejas de orar como lo solías hacer siempre. Tenías un hábito de orar todos los días. Ahora, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Cuidado, porque tu fuego no te das cuenta, pero se está extinguiendo. Se te está apagando y no te das cuenta. Antes te apurabas a hacer el quehacer de tu casa para venirte temprano a la iglesia. Ahora dices, al rato voy. Cuando pase la alabanza, cuando pase ya todo eso, al rato llego. Cuidado. Antes sentías el deseo de leer la Biblia todos los días, de leerla, de escudriñar la palabra. Ahora
ya no le tomas importancia. Prefieres agarrar un periódico, prefieres agarrar una revista, prefieres agarrar el teléfono, prefieres andar chismeando, prefieres andar haciendo otras cosas, pero menos en la presencia de Dios. El fuego se te está apagando. El fuego se te está apagando. Y no te has dado cuenta. Por eso Dios le decía a los sacerdotes: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La responsabilidad no era de Dios de cuidar el fuego. Dios era el mismo fuego, pero la responsabilidad del pueblo no era de Dios mantener el fuego. La responsabilidad de mantener el fuego era el sacerdote. Nosotros, nuestra responsabilidad, iglesia, es mantener el fuego nosotros. Es mantener el fuego del Espíritu Santo. Que no lo apagues. Por eso dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Un texto, un versículo muy chiquito, muy cortito, pero con una profundidad espiritual como no tiene idea. Tiene una profundidad grandísima. No apaguéis al Espíritu. No lo apagues. No lo apagues. No lo entristezcas. El Espíritu se entristece. El Espíritu se entristece. El Espíritu le duele cuando alguien se está apagando. Al Espíritu le duele porque Él quiere que tú siempre te mantengas con la pasión por Él. Que tú siempre te mantengas buscando su presencia. Algo que yo he visto y que yo he aprendido del Espíritu Santo es eso. Que Él está más interesado en pasar tiempo con nosotros que nosotros mismos con Él. A Él le interesa más pasar tiempo con nosotros que nosotros mismos con Él. Porque como busca formas y maneras de poder estar con nosotros, pero nosotros siempre nos rehusamos a estar en su presencia. No haya el Espíritu Santo la forma de cómo estar contigo en intimidad. Busca la manera de cómo te puedas levantar en el Espíritu. Él busca la manera de cómo te puedas avivar. Él busca la manera. Él te habla a través de sus predicadores. Él te habla. Te habla a través de sueños. Te habla a través de profecías. Te habla. Él no busca la forma de cómo te vuelvas a encender. Pero nosotros no alcanzamos a percibir lo que el Espíritu está hablando. El hombre no alcanza a percibir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque siempre está afanado en sus quehaceres. Siempre están afanados en su vida monótona de trabajo cada día. Siempre hay trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. ¿Y Dios cuándo? ¿Para Dios cuándo? ¿Sabía que su vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa? ¿Sabía que su vida espiritual es más importante que cualquier cosa? Porque es el Espíritu que necesita la presencia de Dios para poder mantenerse vivo. Es el Espíritu que necesitamos para mantenernos vivos. Por eso hoy vemos tanta mortandad espiritual en la iglesia. Por eso hoy vemos tanta frialdad en la iglesia. Por eso hoy vemos tanta apatía en la iglesia. Porque el Espíritu está dormido. El fuego se ha apagado. El fuego se ha extinguido. Y no te percataste de cuidarlo. No te percataste de encenderte, de buscar la manera de volver a adentrarte en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. No te percataste de volver a su presencia antes que se apagara. Por eso es importante, iglesia, volver a Él, volver. No
apaguéis al Espíritu. ¿Cómo lo he apagado? ¿Cómo lo he apagado? ¿Has dejado de hablar la palabra? ¿Ya no te sientes con aquella pasión, con aquel entusiasmo por las cosas del Señor? Has menguado en tu vida espiritual. Has menguado en tu vida espiritual. No puedes permitir que tu vida mengue. No puedes. Tú tienes que seguir buscando el rostro de Dios. No dejes que tu fuego se apague. Es lo peor que puede haber en un cristiano, que ya no sienta aquella pasión por antes. Que vengan a la iglesia como una religión más. Que vengan a la iglesia como un domingo más. Que vengan a la iglesia como un tiempo más. Pero no hay un espíritu fervoroso. Eso ya lo había predicado anteriormente, el espíritu fervoroso. Ya no hay ese fervor, esa pasión como antes. Tú hablabas al vecino, a la vecina, ya no lo hay. Ya no te desvelas por buscar su presencia, ya no. Hay que daría, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Por eso, mi hermano, Juan el Bautista predicaba, era antorcha que ardía en el espíritu, que mantenía la pasión. El mensaje de Juan era poderoso, era tremendo el mensaje de Juan, porque siempre iba dirigido a buscar a Dios, a enderezar los caminos, a volver a Cristo, a volver a Él. El mensaje no ha cambiado, se lo voy a decir, el mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo en todo lugar, de volver a la santidad, de volver a Él. Ahora, el ministerio de Juan, el Bautista, era comparado con el del profeta Elías, ¿lo sabían? El ministerio de Juan el Bautista era comparado con el del profeta Elías, ya que el mismo espíritu y poder de Elías, Juan también lo tendría. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 14. Aquí habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren, a eso vino Juan el Bautista. Dice claramente a qué viene. A hacer volver los corazones de los padres a los hijos, o de los hijos a los padres, de los rebeldes a la prudencia, y de preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. A eso vino Juan el Bautista. Lo que me impresiona aquí, cuando yo estaba leyendo, es que dice, versículo 17, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Por eso, cuando veían a Juan el Bautista, le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta Elías? No, yo no soy. ¿Eres el profeta que ha de venir? No, yo no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto. La gente, el pueblo de Israel, comparaba a Juan como el profeta Elías. Por eso aquí está diciendo en el versículo 17, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Juan todavía no nacía. Juan todavía no nacía. Pero
con el mismo poder que tenía Elías. El mismo poder con que se movió Elías se va a mover Juan el Bautista también. El mismo espíritu que tenía lo tendrá él. Y créanme que en aquellos años tenían al profeta Elías como alguien grandísimo. Israel tenía al profeta Elías como alguien grande lo tenían. A él y a Moisés como alguien grande. Por eso veían a Juan y decían, es Elías. Porque lo que tenía Elías lo tenía Juan el Bautista. Y yo dije, bueno, para saber cómo era Elías, para saber cómo era Juan, tengo que saber cómo era Elías. ¿Verdad que sí? Para yo saber cómo era Juan, tengo primero que saber cómo fue Elías. Cómo era el ministerio profético de Elías. Cómo era. Y mire, investigando, el ministerio profético de Elías se centró en restaurar la fe en Dios de Israel, combatir la idolatría pagana fomentada por el rey Acab y Jezabel, confrontaba y desafiaba reyes, y su ministerio fue marcado por milagros, confrontaciones espirituales y encuentros profundos con Dios. El profeta Elías se le considera y se le llama como el profeta de fuego. No sé si usted lo sabía. El profeta Elías era considerado como el profeta de fuego, porque él fue el único que hizo descender fuego del cielo. Cuando se vio en el monte Carmelo e hizo llamar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Si usted conoce la Biblia, me va a estar entendiendo lo que te estoy diciendo. El profeta Elías era considerado como un hombre de fuego, como un profeta relevante en aquellos tiempos. El profeta Elías, su mensaje se centró en restaurar el pueblo de Dios. El mensaje de Elías fue duro. El mensaje de Elías fue confrontativo. El mensaje de Elías fue radical. El mensaje de Elías fue dirigido a los reyes y fue dirigido al pueblo. Porque en aquel entonces el que gobernaba era el rey Acab y la reina Jezabel. Usted sabe la historia. Gobernaban ellos dos. ¿Y quién era Jezabel? Era una mujer idólatra, pagana, que adoraba a Baal, que tenía sus profetas, sus 450 profetas de Baal y sus 400 profetas de Acera. Y dice que ella mandó a matar muchos profetas en aquel entonces. Jezabel mandó a matar muchos profetas. Por eso cuando Elías se esconde de Jezabel, porque lo quiere matar a través de un mensajero que le dice, a ver si a estas horas el día de mañana no pongo tu cabeza como uno de mis profetas. Y corre el profeta Elías y se esconde. Y algo que dice el profeta Elías, dijo, es que tengo celo, porque han matado los profetas y soy el único que queda. Y en Hechos dice que la respuesta divina fue esta: Elías, aún tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas. Aún tengo 7,000 profetas que aún no han doblado sus rodillas delante de Baal. Por eso Jezabel mandó a matar a muchos profetas. Los profetas, ¿cómo sufrieron en la antigüedad? Sufrieron. Elías, el ministerio de Elías fue contundente. Fue llamado a la conciencia a regresar a Cristo. Por eso cuando cita al pueblo en el monte Carmelo, les dice, ¿hasta cuándo han de claudicar entre vos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Les dice, los confronta. Acab le dice, tú eres el que turbas a Israel. Tú eres el que turbas al pueblo con tus enseñanzas. Le dijo Acab, el rey Acab. Por eso fue confrontativo Elías. Porque le dice, no, yo no turbo a Israel. El que lo turba eres tú. Eres tú el que lo está turbando. Eres tú el que turbas a Israel con tus paganencias. Con lo que haces en el pueblo, eres tú el que lo turbas. Por eso el mensaje de Elías, el poder con el que caminó Elías, caminó también Juan el Bautista. Eran comparados.
en hablar de la restauración, en encaminar al pueblo a Dios, en hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Por eso era comparado. Por eso aquí dice, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso, el espíritu que tenía Elías, el poder con el que caminaba Elías, caminó también Juan el Bautista. Era el mismo espíritu. Porque caminaban para poder predicar, devolver el corazón del hombre otra vez a Dios. Fue un mensaje radical, confrontativo. Elías confrontó reyes, no le importó. Confrontó reyes, confrontó a Jezabel, confrontó a Acab. Elías se movió en milagros sobrenaturales, usted lo sabe. Milagros poderosos se movió Elías. Lo mismo Juan el Bautista. Juan se movió en el Espíritu de Dios, en el mismo Espíritu de Dios que tenía el profeta Elías. Eran conocidos por hablar la verdad, sin miedo y con transparencia. Eran conocidos por hablar la verdad. Los dos eran conocidos por hablar la verdad. Muchas veces el hablar la verdad te traerá inconvenientes, obstáculos y conflictos. Déjame decirte ahí, muchas veces el hablar la verdad te traerá conflictos, te traerá inconvenientes. Porque cuando Elías confrontó a Jezabel y mató a sus profetas, dice que Jezabel buscó la manera de cómo matarlo. Por eso huye Elías, porque lo quería matar. Porque el hablar la verdad te va a traer conflictos. El hablar la verdad es desafiar la mentira. El hablar la verdad es oponerte al que está mintiendo, al que quiere vivir como quiere vivir en el engaño. Hablar la verdad. Juan el Bautista hablaba la verdad. Hablaba la verdad. Él decía, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Hasta cuándo? Vuelvan a los caminos de Dios. Hagan justicia. Mire, vaya a Lucas para que vean. Lucas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Para que usted vea cómo eran las palabras de Juan el Bautista. Lucas 3, 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Miren qué poderosa era la palabra de Juan. Era fuerte. Está diciendo todo aquel árbol que no da fruto sea aventado al fuego. Acá como Jeremías, como Juan capítulo 15, acerca de los pámpanos, el que no da fruto que se eche al fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, y el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 14, voy más para acá. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahí están las palabras de Juan el Bautista. ¿Ya ven cómo era su mensaje? Era radical. Su mensaje fue poderoso. Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no dé buen fruto se ha cortado y echado al fuego. El que tenga que comer, denle al que no tenga. Hagan uso de misericordia. No se calumnien, ámense entre ustedes. Estén contentos con lo que tienen. El mensaje de Juan era fuerte. Era fuerte. Igual que el profeta Elías fue fuerte. Lo llevo así porque quiero que usted me entienda. Cuando dice la Biblia que
Juan se movía en el mismo espíritu de Elías, para que me vaya entendiendo. Y mire, muchas veces el hablar la verdad te traerá inconvenientes, obstáculos y conflictos. Te va a traer conflicto. Te va a traer, porque no todos les gusta escuchar la verdad. Nadie le gusta escuchar la verdad. Es más fácil yo traerte un tema de prosperidad. Es más fácil traerte un tema que te pueda agradar el oído. Es más fácil que yo te pueda traer un tema que yo te pueda hacer vibrar tu carne. Pero muy pocos dicen aleluya por ese mensaje que lo necesitaba. Aleluya por ese mensaje que yo le ocupaba el día de hoy. Es muy diferente. Por eso Jeremías, conocemos a Jeremías. Jeremías era un profeta que también hablaba fuertemente al pueblo. Jeremías decía, oh Señor, tú me sedujiste y fui seducido por ti, más fuerte fuiste que yo. Pero cada día yo sufro afrenta por tu palabra. Porque cada día doy voces y predico violencia y destrucción. Mire que el mensaje de Jeremías, del profeta Jeremías, fue de violencia y destrucción. El mensaje que traía Jeremías era de amonestación y de exhortación también. Por eso dice, yo sufro afrenta. Ya no me acordaré más en tu nombre. Ya no hablaré más en el nombre. Ya no. Pero qué preciosas palabras dijo Jeremías. No obstante, dentro de mi corazón había un fuego que ardía. Dentro de mis huesos traté de sufrirlo y no pude. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. Cuando tienes el fuego del Espíritu, nada te va a detener. Cuando tienes el fuego del Espíritu, cuando tu antorcha está encendida, nada te va a detener. A Juan nada lo detenía, porque estaba en una antorcha encendida. Estoy en el primer punto, era una antorcha encendida, era una antorcha que ardía. Una antorcha que ardía, que producía fuego. Por eso Jeremías dice, no obstante había en mí un fuego que ardía en mi corazón, en mis huesos. Porque por más que él quería dejar de hablar la palabra, no podía por el fuego que tenía. Cuando tú tienes el fuego del Espíritu Santo, cuando tu antorcha está en fuego, está que arde, no te va a interesar nada. Ni las calumnias, ni lo que digan de ti, ni lo que hablen de ti, porque tienes el fuego del Espíritu Santo. Por eso Jeremías, aunque sufría escarnio, aunque sufría dolor, aunque sufría menosprecio, él decía, no obstante había un fuego en mi interior. Había un fuego dentro de mí que no me dejaba renunciar. No me dejaba renunciar, porque desde el vientre también él fue escogido para predicar a las naciones. Cuando tú has entendido esto, cuando tú entiendes que es tener el fuego del Espíritu, nada te va a interesar. Nada. Por eso hoy miles y miles de cristianos se van, porque no soportan las calumnias, porque no soportan la afrenta, no lo soportan, por eso se salen, porque no soportan las críticas. Hay mucha gente que no soporta ser rechazados, no soportan el camino de Dios. Pero yo he aprendido que cuando tú tienes el fuego del Espíritu Santo, no hay nada que te pueda detener, no hay nada ni nadie que te pueda detener. No hay nadie. Por eso Pedro, en los Hechos, capítulo 5, cuando dice que se reunieron contra él los saduceos, se reúnen porque escuchan que él está predicando la palabra y les entró en celos. Dice que lo llevaron ante el concilio. Y dice la Biblia que después de haberle azotado tanto a Pablo,
¿Qué cree que pasó con Pedro? Dice que salió de aquel concilio azotado, golpeado, se levantó gozoso. Se levantó otra vez gozoso. ¿Por qué? Porque él tenía el fuego del Espíritu Santo. Por eso dice, después de azotarnos, le intimidaron para que ya no hablase más del nombre de Jesús. Le intimidaron. Y Dios me decía esto. Diles a mi iglesia, ¿qué te ha intimidado para que dejes de hablar de Cristo? ¿Qué te ha intimidado para que dejes de que tu fuego se apague? ¿Qué te ha intimidado? Los saduceos quisieron intimidar a Pedro para que ya no hablara más de ese nombre. Lo llevaron hasta el concilio, lo azotaron y después lo intimidaron. ¿Qué te ha intimidado, iglesia? ¿Qué? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Qué te ha intimidado? A Pedro no lo intimidaron. Los saduceos trataron de intimidar a Pedro para que dejara de hablar el nombre de Jesucristo, así como Jeremías. Pero la Biblia me está diciendo que cuando fue azotado, dice que él se salió del concilio, salió de la cárcel donde estaba y salió gozoso otra vez. Ferviente en predicar la palabra de Dios. Dice que salió digno de haber padecido por causa del nombre y que todos los días en el templo y por las casas no cesaron de enseñar y de predicar de Jesucristo. No cesó. ¿Lo intimidaron? No. ¿Lo intimidó los azotes? No. ¿Lo intimidó el gobierno? No lo intimidó. ¿Qué te está intimidando a ti? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¡Ay de ti si te vas a la iglesia! Te dejo de ayudar, te quito mi ayuda. ¡Ay de ti! No vayas, porque si vas, te dejo. Te doy el divorcio. Aguas con que te me vayas, chiquitito. Y te tienes subyugado. Subyugada. Aguas con que te vayas. Te están intimidando. Y no te has dado cuenta. Y tu fuego se apaga. Porque tu espíritu anhela fervientemente las cosas del Señor. Tu espíritu lo anhela. Tu espíritu es el que tiene el hambre del Espíritu Santo. Es tu espíritu. Pero como las cosas de este mundo te intimidan para buscar a Dios, te intimida el pariente, te intimida el tío, te intimida la tía, te intimida el amigo, te intimidan. Prefieres soltar que seguir avanzando. Por eso, cuando Pedro lo quieren intimidar los saduceos y le quieren prohibir, miren nomás, prohibir que dejen de hablar de Jesucristo. Él prefirió morir azotado que dejar de hablar de Cristo Jesús. No puedes dejar que nadie apague tu fuego. No puedes permitir que nadie apague tu fuego. El día de hoy yo no sé cómo llegaste. Si llegaste a punto de soltar la toalla. Si llegaste el día de hoy queriendo renunciar. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy, no te conozco, mi hermano, no te conozco, pero el Espíritu de Dios te conoce y Él sabe si tu fuego se está apagando o no se está apagando. Él lo sabe, Él sí lo sabe. Por eso yo te invito el día de hoy que si tu fuego se está extinguiendo, vuélvelo a encender. Vuélvete
Vuélvete a encender en el Espíritu. Vuélvete a encender en su presencia. Predicar la verdad nunca ha sido fácil, mi hermano. Nunca ha sido fácil. El mensaje de Juan era fervoroso, era ferviente, era estricto. Predicaba la verdad Juan el Bautista sin miedo. Yo siempre voy a decir, predicar la verdad no es fácil. Pero yo prefiero predicar la verdad y caerle gordo a un puño que yo quedar mal con el Espíritu Santo. Yo prefiero eso. Yo prefiero predicar la verdad que hablarte mentiras desde el púlpito. Yo te voy a hablar la verdad de Cristo. ¿Por qué creen que murió Esteban? Por predicar la verdad. Por predicar la verdad. Porque eran hombres temerosos de Dios. Esteban se movía en señales, en milagros, en prodigios. Se movía en lo sobrenatural, Esteban. Y también el mensaje de Esteban fue fuerte. Duros de cerviz. Duros de cerviz. E incircuncisos de corazón y de oídos. Que se resisten al Espíritu Santo. Fíjese cómo les hablaba. Ustedes mataron a Jesús. Lo entregaron y lo mataron. Y dice que cuando Esteban estaba hablándoles la palabra, dice la Biblia que ellos, los libertos, los de Asia, todo ese grupo de gente, crujían los dientes contra él. No podían resistir sus palabras y crujían los dientes contra él por predicar la verdad. ¿Y cómo murió? Apedrado. Apedrado por predicar la verdad. Predicar la verdad no es fácil. Predicar la verdad hay afrenta. No le vas a caer bien a muchos. No le vas a caer bien a un puño. Van a decir, qué fuerte predica. Cómo predica. Pero es la verdad de la palabra. Dice por ahí el refrán. La verdad no peca, pero incomoda. No les gusta a muchos cómo murió aún Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Por predicar la verdad. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a Herodes? No te es lícito tomar la mujer de tu hermano. No te es lícito. Y dice que Herodes buscaba la ocasión para echarle mano, pero no podía porque le tenía miedo, porque sabía que el pueblo lo tenía como profeta y sabía Herodes que Juan era hombre justo y santo. Era hombre justo y santo. Y no le podía tocar. Pero se presentó un día la ocasión que la hija de Herodías, la mujer con la que estaba Herodes, su cuñada, para que me entienda, le bailó bonito la hija, le danzó, le gustó a Herodes y le dijo, pídeme lo que quieras, aún la mitad de mi reino te voy a dar. ¿Y qué le dijo la muchacha? Fue con la madre. Madre, ¿qué pido? Pídeme la cabeza de Juan el Bautista. Pídeme la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan? Decapitado por predicar la verdad. Predicar la verdad siempre ha sido algo fuerte. Por eso el mensaje de ellos fue un mensaje de fuego. Fueron testigos de Cristo. Yo puedo decir muchos testigos de Cristo, pero mi centro base es Juan el Bautista. Les hablé por encimita a Elías, a Jeremías, a Pedro, a Esteban. Y hay muchos hombres que su mensaje fue contundente, fue radical. No le tenían miedo a la muerte. Sabían para qué estaban puestos ellos. No le tenían miedo a la muerte, porque sabían a qué Dios los había llamado. Y hoy en día le tenemos miedo a todo por predicar la verdad. No, es que si predico la verdad me van a rechazar. Si predico la verdad me van a correr el trabajo. Si predico la verdad, si saben que soy cristiano, olvídate, Carla, me van a menospreciar, me van a despreciar, Carla. Bueno, ¿a qué evangelio fuiste llamado? Entonces, ¿cuál es tu evangelio?
¿Cuál es tu evangelio? Porque el evangelio que yo conozco es un evangelio que costó sangre, mi hermano. El evangelio que yo conozco y que me presenta la Biblia es un evangelio que costó sangre. Es un evangelio que costó vidas inocentes por el amor de Dios. Porque tenían amor por Dios. Ese era el evangelio de antes y debe de seguir siendo el mismo. Debe de seguir siendo el mismo. ¿Qué hacía no retroceder a estos hombres de Dios? El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. El fuego en ti no te hace retroceder, sino avanzar. El fuego en ti no te hace retroceder, sino avanzar. Por eso tienes que volver a encenderte. Nadie te va a encender. Tú tienes que encenderte. Tú mismo tienes que encenderte. Tú tienes que reconocer a qué grado has llegado en tu vida espiritual. Tú mismo te conoces. Ni yo te conozco. Tú mismo te conoces y Dios. Tienes que saber a qué punto has llegado. Y reconocer que has perdido el fuego del Espíritu, que necesitas volver a avivar. Algo que yo he hablado mucho con mi madre, la pastora, es eso. De que hoy en día mucha gente no conoce lo que es el Espíritu de Dios. No saben qué es llorar. No saben qué es derramar lágrimas por la presencia. No saben. No saben qué es eso. Ha habido un enfriamiento espiritual mundial. Mundial. En todas las iglesias ha habido un enfriamiento mundial. Donde se ha perdido ese fuego del Espíritu. Se ha perdido. Amén. Gloria a Dios. Ya no alaban como antes alababan. Ya no hablan la palabra como antes la hablaban. Sacamos excusas. Es que está duro. Es que es difícil, Carla. Nadie quiere. ¿Para qué? Nadie quiere. Ya nadie siente aquel fervor por el Espíritu. Nadie. Se ve la apatía por encima de la gente. Yo la puedo observar. Yo la puedo ver. Yo la puedo ver. Yo la puedo ver. Y es triste. Es triste. Por eso, millones de almas que conocieron a Cristo se van a quedar. Porque el fuego del Espíritu te hace estar despierto, alerta para cuando suene la trompeta. Una persona que no está en el Espíritu es imposible que oiga la trompeta que se va a sonar. Es imposible. Porque lo del Espíritu se tiene que discernir con el Espíritu Santo. Y hoy en día estamos tan cómodos en nuestra vida apática. De decir, así estoy bien. Con que vaya a la iglesia. Con que dé el diezmo de vez en cuando. Allá cuando quiero. Allá cuando yo quiero ofrendo. Cuando yo quiera evangelizo. Así estoy bien. Con poquito. Pues ten cuidado. Porque ese poquito se te puede extinguir de una manera que ni cuenta te das. Por eso tenemos que cuidarnos cada día. Que el fuego no se apague en tu interior. Que seas antorcha que arda por la presencia de Dios. Ahora, otro de los puntos que Juan el Bautista era, no solamente era antorcha que ardía, sino antorcha que alumbraba. Antorcha que alumbraba, que iluminaba, que brillaba, que resplandecía, que daba claridad. Mire, vaya a Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas 1, 76. Juan era antorcha que alumbraba. Que alumbraba. 1:76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor
para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Está hablando Zacarías, su papá, el padre de Juan el Bautista. Le está diciendo, tú niño serás llamado Hijo del Altísimo. Tú vas a preparar el camino. Tú vas a dar conocimiento. Tú vas a dar luz. Y tú vas a encaminar nuestros pies a lo que es recto. Juan era luz. Por eso dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Por eso fue un testigo de Cristo, porque ardía y alumbraba. ¿Qué tienes que hacer tú? Alumbrar, 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 brillar, distinguirte entre las tinieblas. Por eso Mateo 5, 14, 16 dice que nosotros somos la luz. Somos luz en esta tierra. Somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre tus buenas obras delante de los hombres, para que vean y glorifiquen al Dios vivo. Tú eres luz, yo soy luz. Nuestro deber es alumbrar a través de nuestras buenas obras. La luz son tus buenas obras. Lo que tú haces, como tú te comportas, como tú eres. Que la gente diga, es diferente, ella es diferente, él es diferente, él habla diferente. Por eso, cuando Pedro quiso decir que no era de Jesús, le dijeron, tú eres de Jesús. No, yo no soy. Como lo negó 3 veces. Yo no soy de él. No, sí, tú eres de él. Porque tu forma de hablar te delata que andabas con él. Tus frutos tienen que hablar que tú estás con Cristo. Tus frutos tienen que mostrarse dignos de arrepentimiento. Que ya no eres la típica mujer que eras en el mundo, que ahora tú eres diferente. Pero si tus obras siguen mostrando lo mismo de hace años, quiere decir que tu luz está apagada. Quiere decir que tu luz no está brillando. Hay un problema en ti. Quiere decir que si tus obras no se parecen a las obras de Cristo, entonces tu luz está apagada. Porque tus obras es la luz que tú tienes. Que se distinga quién tú eres en Coquimatlán. Que se distinga quién tú eres en Colima. Que digan, era la que era borracha, ahora está diferente. Carga una Biblia bajo el brazo. Mira, el que era drogadicto, ahora es diferente. Ahora su semblante habla. Mira, el que decía groserías, ahora su lenguaje ha cambiado. Pero iglesia, si nuestro lenguaje no deja de decir malas palabras, entonces ¿cómo estás anunciando un evangelio que transforma? Si aún se te sale el 10 de mayo, si aún en tu boca existe un vocabulario pésimo, y lo digo porque me ha tocado escuchar a mucha gente cristiana que tiene un vocabulario, mi hermano, que digo, por Dios. Gente de 40, 30, 20 años y siguen hablando de su boca palabras deshonestas. No pueden cambiar las palabras en su boca. Aún hablan groserías, se les salen las groserías y se les salen porque lo siguen practicando. ¿Sí me entendió? Porque si te salen las groserías de tu boca es porque las hablas allá afuera. Y no has corregido tu lengua. Shama. No has corregido tu lengua. Tu lengua la traes suelta. Tienes que corregir tu vocabulario. Iglesia, tienes que corregir tu vocabulario.
Porque si tú te dices llamar cristiano y allá afuera avientas el 10 de mayo, el 30 de abril, lo que sea, quiere decir que tu boca no está santa. En ti hay un problema. Tus obras no están dando luz. Si te siguen viendo con la botella en la mano, quiere decir que tus obras no son perfectas. Si te siguen viendo calumniando allá afuera, calumniando a tu prójimo, calumniando a la vecina, calumniando al tío, a la tía, a la cuñada, a la nuera, quiere decir que tus obras no son perfectas. Lo siento, mi hermano, pero el Espíritu me dice que lo haga de esa manera. Llama. Hoy en día tenemos que empezar a brillar a través de nuestras buenas obras, para que los hombres que están allá afuera, que no conocen a Dios, vean tus obras perfectas. Vean tus obras perfectas. Por eso hoy en día mucha gente dice, yo no quiero de allí. Yo no quiero la iglesia. ¿Por qué? Porque mi mamá, para ser como mi madre, para ser como mi padre, para ser como mi tía, como mi abuela, no. Prefiero quedarme en el mundo. ¿Por qué piensan así? Por las obras. La gente muchas veces no entiende la palabra. La gente de afuera muchas veces no entiende la palabra. No la entiende. ¿Sabes qué entiende? Tus obras. Tus obras. Porque tus obras hablan por nosotros. Dice ella que somos cartas leídas. Cartas abiertas. La gente no te va a entender la palabra. La gente te va a entender tus obras. Va a decir, ella cambió porque yo la conocía. Él cambió porque yo lo conocía. Ella se transformó porque yo la conocía, cómo vivía. Yo la conocí. Por eso yo puedo ver que ella está bien. Por eso, mi hermano, por las obras. Una ciudad asentada. No se pone la luz debajo del almud, pues no alumbraría. Si no se pone por encima. Tenemos que empezar a dar buenas obras. Y Juan el Bautista era un hombre que daba buenas obras, era luz, era antorcha que alumbraba sus obras. Por eso Herodes dijo, él es varón justo y santo. Él es varón justo y santo. No se atrevía a ponerle mano a Juan el Bautista, no se atrevía, porque veía quién era Juan el Bautista. Por eso cuando le piden la cabeza, dice que se entristeció, porque sabían quién era Juan el Bautista. Quiero cerrar diciéndote que Juan era antorcha que ardía y que alumbraba. Que ardía y que alumbraba. Tenemos que ser testigos de Cristo, que alumbremos y que ardamos. Que ardas y que alumbres, que ardas en el Espíritu, que no se apague tu fuego. No dejes que nadie apague tu fuego, síguelo manteniendo vivo a través de la oración, de la palabra, de consagrarte, santificarte cada día más. Y no dejes que tu luz se apague, que tu luz no se apague, que sigas brillando en este mundo lleno de tinieblas y de corrupción. Sigue alumbrando, que vean en ti las buenas obras. Aleluya, aleluya. Damos a Dios, gloria a Dios por todo lo que ha hecho.